Muy buenos días, que el Señor le bendiga grandemente. El día de hoy, 6 de septiembre, estamos dándole gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de hablarnos tú y yo de las maravillas que Dios quiere que nosotros sepamos, recibamos y nos gocemos de ellas. Y únicamente eso sucede a través de la bendita palabra de Dios, que hoy nuevamente nos habla exactamente de lo que Él tiene para ti y para todos los que le anhelan y Él ama. El día de hoy vamos a preguntarnos si alguna vez has necesitado algo con todo tu corazón y eso que has necesitado, sabes o has sabido a quién pedírselo, a quién recurrir. ¿Quién crees tú que lo tiene para que te lo pueda dar? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la necesidad de algo que nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por lo que sabemos, no lo hemos podido lograr o conseguir o tener, sino que hemos necesitado la ayuda de alguien que nos lo puede dar. Y tal vez, aún hasta el día de hoy, tengamos dificultad en saber que eso que yo quiero, que yo sé que necesito, no lo voy a obtener tan fácilmente porque es difícil de obtenerlo. Inclusive, probablemente nos han dicho que no lo vamos a tener o que no lo vamos a conseguir. Pero hoy el Señor nos da una claridad muy grande, preciosa y poderosa. Y esa claridad de saber quién tiene lo que tú necesitas, nos lo va a decir hoy el Señor. Y yo quiero que pongas mucha atención en esa acción, porque hay una acción que tenemos que ejecutar para lograr eso que aún no tengo, que aún no logro, que aún me falta, que yo sé que aún necesito para tener una totalidad de vida, de alegría, de gozo, de paz y de todo lo que necesito. Entonces hoy vamos a ir a la bendita palabra de Dios, donde Dios nos va a hablar de esa acción poderosa que se llama oración. Así se llama. Y el mensaje de hoy, te digo, se llama el poder de la oración. Así se llama el mensaje. Yo quiero que vayas ahí a tu Biblia y te pongas de pie juntamente con esa actitud de buscar tu Biblia. Y quiero que me acompañes a lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 7. Mateo 7, 7. Me vas a acompañar a leer lo que dice hoy la palabra de Dios y dice algo precioso, muy sencillo de hacer y con un resultado espléndido, poderoso. Dice la palabra de Dios, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra.
y al que llama a la puerta se le abre. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Alábelo ahí donde está. Bien, entonces, hoy Jesús, que es el que habla aquí el día de hoy en este Evangelio de Mateo, enseña a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando en esa oportunidad, les enseña algo que no conocen. Y por eso Jesús se los está diciendo, porque no lo conocen, porque no lo saben, porque no lo han entendido. Mis hermanos, yo por eso les preguntaba hace un momento que si en su vida había pasado algún evento o algún momento de necesidad donde ustedes querían algo y no sabían quién lo tenía, quién se los podía dar, y probablemente por esa ignorancia de no saber quién tiene, quién da, quién provee, mejor no pedimos. ¿Alguna vez usted se quedó sin pedir algo porque creyó que nadie se lo podía dar? Yo creo que más alguno de los que estamos ahorita compartiendo, o la mayoría tal vez, ¿verdad? Que es lo más seguro, hemos estado en un momento así en el que hemos tenido necesidad de algo y como no sabemos quién lo tiene, no lo hemos pedido. Simplemente nos hemos quedado con la inquietud, con la necesidad, con las ganas de tener eso que yo quería, que yo necesitaba, que yo anhelaba, que yo soñaba con tener. Probablemente pasó eso en tu vida. Pasó eso y por no pedir, no recibiste. No lo encontraste. No te lo dieron. Fíjense que a mí me llama mucho la atención la actitud de un bebé. Sí, de un bebé. Porque estamos hablando de que muchos no tenemos porque no pedimos. Jesús lo dice aquí claramente, donde dice, pide y se os dará. Y en el versículo 8 él lo refuerza, porque dice, porque el que pide, recibe. O sea, que Jesús tiene como que una seguridad, como Dios que es, de que no sabían que había que pedirle al que todo lo tiene, que se llama Dios, porque a él se refiere, que no lo están haciendo, él está seguro, y por eso es que lo refuerza. Aquí Dios, o Jesús mejor dicho, hace un refuerzo en esta cita. Lo que dice en el 7 lo refuerza en el 8. Porque dice, pide y se os dará. Con eso es suficiente, aparentemente. Pero como él cree que la ingenuidad o la falta de fe, o no sé, el pensamiento de los hombres en esa época, como que no creían lo que se les decía desde la primera vez, entonces él lo recalca en el versículo 8 y dice, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama a la puerta, se le abre. Entonces, mis hermanos, cuando un bebé, ¿qué es un bebé? Acaba de nacer. La única enseñanza que ha recibido es que estaba en el vientre de una madre y de repente, ¡pum!, salió a otro ambiente, más frío, menos acogedor, con gente extraña que nunca había visto. Y de repente le da hambre a ese bebé. ¿Y qué hace? Se queda viendo el bebé. ¿Quién tendrá una pacha?
yo quiero leche. O habrá por ahí alguna chiche. Perdón la expresión, pero eso ahí es donde toman su leche los bebés, ¿verdad? Él no se queda pensando quién tiene, él llora. Porque sabe que cuando él llora, llega la persona que le va a saciar su sed de leche, su hambre. Y es la mamá. Ahora ya hay otros métodos sofisticados, ¿verdad? Que la leche de tal marca, la número 1, la número 2, en fin. El hombre siempre trata de sustituir lo natural. Esa es la característica del hombre. Pero lo mejor es lo que Dios dejó establecido, la leche de la mamá. Entonces, esa quiere el bebé. Y muchas veces, otro tipo de leche les hace mal, les afecta, les daña, ¿verdad? Entonces, por esa razón, y yo les hablo hoy de lo importante que es que sepamos lo que Jesús nos enseña hoy, que sí hay alguien que tiene lo que tú necesitas. Y puedes hacerlo de 3 formas. Jesús no se centra solo en pedir, porque tal vez la persona que está cerca no la tiene, sino que la tiene otra. O tal vez en el momento en el que tú requieres lo que necesitas, no es un lugar adecuado para orar, por ejemplo, porque estamos hablando del que todo lo tiene y todo se lo da, que se llama Dios, tu papá, el mío. Si ya pusiste en práctica lo que hablamos el domingo pasado, Juan 1:12, todo el que le recibió, o sea, Jesús, ahora tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Entonces, esa es la razón importante de recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, para que te conviertas en hijo del papá que tiene todo lo que tú necesitas, que es Dios. Entonces, con esto que estamos compartiendo, con esto que estamos hablando, nos damos cuenta que Jesús enseña y recalca que lo que necesitemos, tenemos la opción de pedírselo al que lo tiene, que se llama Dios, nuestro Padre, nuestro papá. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos un papá en el cielo, proveedor de todo lo que tú y yo y todos necesitamos. Y lo único que tenemos que hacer es orar. Por eso el mensaje de hoy se llama el poder de la oración. Y yo muchas veces le nombro oración, porque tenemos que orar y actuar. O sea, Dios nos va a dar lo que necesitamos, pero a veces Él nos muestra algo que tenemos que hacer para que nos lo dé. Y por eso hay 3 verbos en esta oración que Jesús nos enseña hoy. Y los 3 verbos son pedir, buscar y llamar, para que alguien nos abra. Alguien que tiene lo que yo necesito. Y normalmente es Dios. Siempre es Dios. Pero Dios lo va a hacer Él, o lo va a hacer Él a través de alguien. De todos modos es milagro. De todos modos lo va a dar. Pero de todos modos lo tenemos que pedir, lo tenemos que buscar y tenemos que tocar alguna puerta. Entonces las 3 opciones que nos presenta hoy Jesús son muy claras. Yo les digo que muchos
muchos no tienen la capacidad de pedir. ¿Por qué? Porque no tienen eso que Jesús les dijo a todos cuando los niños se acercaron a él y todos le dijeron que se quitaran, que dejaran de molestar al maestro. Y Jesús le dice, no, déjenlos. Dejen que los niños se acerquen a mí. Y ustedes tienen que ser como niños, porque el que es como niño entrará al reino de los cielos. Vuélvanse como niños. El niño pide y no le da vergüenza. Yo le voy a decir varios elementos por los cuales usted no pide. El niño tiene hambre, llora y le da su leche. Crece un poquito, pide para un dulce. El papá tal vez no tiene, pero a él ¿qué le importa? Él lo pide. Porque quiere comerse un dulce. Y aquí vamos a ver los elementos que nos hacen a los adultos no pedir. Y vamos a ver esos elementos hoy, que son muy normales para que nosotros obtengamos todo, pero no los sabemos usar. Antes de decirles cuáles son, yo le voy a decir algo. Todo lo que usted necesita, para Dios es más fácil conseguirlo y dárselo. Y yo le digo algo, no lo tiene que conseguir, Él lo tiene. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Todo. ¿Usted sabe qué quiere decir todo? Todo. Todo lo tiene Él. Entonces es más fácil pedírselo a Él porque Él lo tiene. Pero ¿qué pasa? Miremos los elementos que impiden que usted tenga lo que necesita. Primer elemento, vergüenza. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Dios no le pido porque qué pena? No, ¿qué va a decir? Va a decir que yo soy un pedigüeño, solo pidiendo vivo. Ay, no, qué vergüenza. Para pensar mal de mí. Entonces, vergüenza. Por vergüenza, usted no tiene lo que necesita. Por pena, que es el segundo elemento, tampoco lo tiene. Porque le da pena pedírselo al que lo tiene. Porque, qué pena. ¿Verdad? Qué pena pedirlo. A mí me da pena. Pero a Dios no le da pena. Porque es el dueño de todo. Dueño del oro y de la plata. Y ahí estoy hablando de dinero, estoy hablando de salud, estoy hablando de armonía en su casa, estoy hablando de perdón, estoy hablando de todo lo que uno como hombre, como persona, necesita. Él lo tiene. Y se lo va a dar siempre a través de la persona que Él quiere que se lo dé a usted. Entonces, miremos otro elemento. Otro elemento es la duda. La duda es otro elemento por el cual no pedimos porque no sabemos si lo tiene, si no lo va a dar. Ese es otro elemento que afecta nuestra decisión que hoy Jesús nos está enseñando de pedir. ¿Y si no me lo da? ¿Y si se enoja? ¿Y si tal vez no tiene pobre? O tal vez refiriéndose a Dios, que es lo peor, ¿verdad?
Tal vez Dios está ocupado dándole de comer a otras personas y yo ahí molestando. ¿O es el orgullo? Yo no voy a estar pidiendo. Yo, pedir, yo. Yo tal vez necesitaré, pero no para estar pidiendo. Si yo lo puedo conseguir. ¿Cómo se llama eso, hermano? Hermano. Así se llama. Entonces, ya hemos visto 4 elementos en contra de lo que Jesús nos está enseñando hoy. Pedir, buscar y amar a la puerta. Hace algunos años, un amigo, yo viajaba mucho antes. Antes yo salía de viaje a varios departamentos porque yo trabajaba como visitador médico. Y una vez, un compañero de un laboratorio andaba en carretera y a medio camino pinchó llanta. Se orilló y estaba en un terreno baldío y al fondo había una casa, una casita había ahí. Y bueno, se bajó del carro, abrió el baúl, dijo voy a sacar el tríquet, la manivela y la llanta de repuesto para cambiar la llanta que pinché, ¿verdad? Dijo él. Y cuando abre el baúl, tenía la manivela, tenía la llanta de repuesto, pero no tenía tríquet. No podía cambiar la llanta. Entonces dijo, ¿ahora qué hago? Y aquí que pase alguien. Aquí me voy a quedar. Pero aquí no pasa nadie. Oiga, a ver lo que estaba pensando ese compañero. Aquí no pasa nadie. Y allá, aquella casita, ¿qué van a tener tríquet? Si ni carro hay ahí parqueado. Si no hay carro, no van a tener tríquet. ¿Por qué? ¿Para qué quiere un tríquet? Tiene tríquet el que tiene carro, se decía él así mismo. Entonces, por gusto va a caminar hasta allá, como 2 cuadras para adentro del monte. Pero al ver que nadie pasaba, digo, bueno, nada pierdo con ir a preguntarle al señor que vive ahí si me presta su tríquet. Y comenzó a caminar. Aparentemente había agarrado valor y dijo, voy a pedir, voy a ir a buscar al Señor y voy a llamar a la puerta. Los 3 verbos, ¿verdad? Aquí los iba a poner en práctica. Este amigo caminó las 2 cuadras entre el monte y llegó al umbral donde está la puerta. Estaba como a 2 metros de la puerta y hasta tenía su manita así, allá para ir a tocar. Y si me va a decir que no me lo presta. Y si es enojado el Señor, no me lo va a querer dar. De repente tiene un perro grande ahí, cuando yo toque me va a morder. Y después comenzaba otra vez y se animaba. No va a querer prestar. Definitivamente no va a querer prestar. ¿Para qué voy a tocar? Solo voy a ir a molestar. Qué pena. Me va a decir que no y me voy a enojar. Además, la gente por aquí dice que es muy egoísta. Todo eso pensó, miren todos los contra objetivos o los frustra objetivos que estaba poniendo en su mente que tenía que pedir, buscar y tocar. Ahí se quedó un buen rato.
Todavía volteaba a ver la carretera donde estaba su carro, ¿verdad? Y luego de repente pasó un cuate, otro visitador, y lo paro, pero de aquí que lo van a andar parando, se me viene hasta aquí, no me va a ver. A menos que reconozca mi carro. Mis hermanos, pasó una hora, dice. Una hora. Llegó más rápido de su carro a donde estaba la casa que lo que se decidió tocar, buscar al Señor y pedirle el trique. ¿Puede creer usted eso? Es tremendo, hermanos. Yo les pongo este ejemplo de lo que le pasó a este compañero, pero de repente a nosotros también nos pasa. Y nos pasa con el que sí verdaderamente tiene todo, que se llama Dios. Tremendo. Es tremendo lo que a veces limita al hombre para lograr algo. Y digo, es tremendo porque es fácil de hacerlo. Jesús no está diciendo, tienen que hacer una caminata, una peregrinación a Esquipulas, no, pide, dice. No estoy en otra cosa, pide. Dobla tus rodillas, levanta tus manos y dile a tu papá, Señor, dame ese trabajo, esa oportunidad que yo necesito. Está fácil. No es complicado, ni caro. Cuando pasó la hora y no pasaba ningún carro y no abrían la puerta así por arte de magia, el amigo tocó la puerta, ¡bam, bam, bam! Y sale un señor a abrir. Buenas tardes. Llegó antes del mediodía. Cuando tocó ya era después del mediodía. Entonces llegó de día y lo recibieron de tarde por todo lo que se tardó en pensar. Buenas tardes, señor. ¿En qué le puedo servir? Dice usted que con la carretera va el preámbulo, ¿va? La pena, la vergüenza, el miedo, la desconfianza, la falta de fe. Todos los elementos negativos que el diablo usa para que usted y yo no pidamos lo que necesitamos. Pues fíjese que tanto hoyo usted. Me fui entre un hoyo y ¡pum! Me explotó la llanta pero es por la carretera, ¿verdad? O sea, pues usted no tiene la culpa, ¿verdad? Por supuesto, y qué pena venir a molestarlo. Pero cuénteme, le dice el Señor muy amable, cuénteme, ¿qué es lo que necesita? Yo lo puedo ayudar. Si yo tengo lo que usted necesita, yo lo puedo ayudar. ¿Qué le pasó a su llanta? Pues mi llanta, ahí tengo la de repuesto, tengo una llanta buena, en buen estado, pero fíjese que no tengo trique. ¿Un trique tiene? Permítame. Yo tengo uno ahí, porque mi esposa salió en el carro y ella carga uno, pero yo siempre tengo uno de repuesto, por si alguien necesita alguna vez o se me descompone el otro. Ahorita se lo traigo. Qué fácil, ¿verdad? El señor entró, sacó el trique, se lo dio, cambió su llanta, se lo devolvió y se fue. Yo creo que toda esa operación la hizo en unos 15 o 20 minutos nomás. Pero para pedir el trique estuvo parado ahí una hora, más la media hora que estuvo pensando si iba o no iba a la casa. Y mis hermanos, este no es el peor de los casos. El peor de los casos es cuando lo pedimos. Él al fin se animó. Tuvo que sentir hambre tal vez, o soledad, o miedo de estar en una carretera que en un momento iba a oscurecer. Y todas esas situaciones de soledad y miedo lo hicieron tal vez tocar la puerta. Pero Jesús quiere que tú pidas, que tú busques, que tú toques a la puerta por fe en Él, porque Él tiene lo que tú necesitas.
y no por los otros sentimientos que tuvo este amigo para poder pedir. ¿Cuántas veces, tal vez tú, estuviste en un caso peor, en el que no obtuviste lo que necesitabas, porque nunca lo pediste? Es un caso peor que el de este amigo, que al fin se animó. Y a veces hasta que estamos con el agua hasta el cuello, pedimos, reconocemos, admitimos que necesitamos que Él nos dé algo que no tenemos y que nos hace falta. En el versículo 9, Jesús dice, yo quiero que me acompañen a leerlo, Mateo 7:9. Miren cómo es la actitud de Dios, de bondadosa, comparándose con un hombre. Cuando dice, ¿acaso alguno de ustedes, dice, sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando él le pide pan? Como quien dice, ni los hombres le van a dar algo malo a un hijo, mucho menos yo, mucho menos mi papá, mucho menos Dios, dice Jesús. Si ni los hombres dan algo malo cuando se lo piden, Dios, pues menos. Él le va a dar algo mejor, inclusive, de lo que usted le está pidiendo, pero siempre le va a dar algo. Entonces hoy, no dudemos que lo que hablamos hace como 3 mensajes, donde hablamos lo que te hace falta, Él lo tiene. Él lo tiene. Una libertad total, una abstinencia completa. No sé qué más necesitas, que todavía no has logrado, que todavía te hace falta para que estés en una total y mejor y hermosa relación con Dios. ¿Qué será eso que todavía falta? Él lo tiene. Hoy estamos aprendiendo que eso que todavía falta, Dios lo tiene. ¿Y qué vas a hacer? Pedírselo. ¿Y cómo? Orando. Ahí está. Esa es la forma. Jesús te la enseña hoy. Pidiendo, buscando y amando. La atención de Dios. El favor de Dios. Y la bendición de Dios. Entonces el día de hoy, mis hermanos, esto que Dios nos muestra hoy es para que aprendamos que la comunicación, tu comunicación con Dios, tiene poder. ¿Por qué? Porque Jesús dice que cuando tú pides, recibes. ¿Por qué? Porque se lo pides al que lo tiene. ¿Y por qué lo tiene Él? Porque es Dios. ¿Y por qué te lo va a dar? Porque la oración, el diálogo, tu comunicación con Dios tiene. Yo no sé por qué se me queda viendo usted ahí como que no cree. Leámoslo en otro lado. Sí. Tal vez a Santiago sí le cree. Santiago, vamos a leer capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Santiago 5:16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Santiago también nos lo dice, además de Mateo. La oración del justo. Vamos a creer que ya comenzamos a ejecutar ese cambio, que ya comenzamos a pedir lo que hace falta.
que nuestra relación con Dios está mejorando. Entonces ahora tú eres justo. A eso se refiere. Porque el que no es justo no le pide a Dios. Va a pedir por otro lado. Va a hacer otro tipo de negociación o de transacción, no sé. Pero el justo le pide al que Jesús le enseña que le pida. Y es Dios. Y Él lo tiene. ¿Cuándo? Siempre. Alguien me puede estar preguntando, ay hermano Rolando, pero Dios, yo me recuerdo que ya le pedí hace mucho tiempo algo y no me lo ha dado. Yo te quiero enseñar algo hoy. Dios te da las cosas que tú le pides en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? Cuando tú lo vas a aprovechar bien. Porque a veces pedimos las cosas, pero aún no estamos preparados para recibirlas. Entonces Él nos da las cosas en el momento justo. Dios no se equivoca. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de creer? Que lo que le pedimos ya lo recibimos, creyendo que Él nos escuchó, como dice Jesús en Mateo 7, 7 y 8, porque Él es un Dios fiel. Y Jesús está hablando como Dios, como hijo de Dios que es, porque su papá le dijo que les enseñara, que nos enseñara a pedirle. Y eso es lo que Jesús está haciendo, para que lo aprendamos y lo sepamos y no dudemos. En Hebreos, capítulo 11, todo el capítulo 11 de Hebreos es de la fe. Pero el versículo 1 dice que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la fe? La fe es algo que nosotros hemos pedido y que por lo que le pedimos ya le damos gracias a Dios, aunque todavía no lo miremos. La mayoría de gente confía más en un banco que en Dios. ¿Saben ustedes? Jesús dice, pide y se os dará, porque el que pide, recibe. Pero cuando no lo recibes todavía, se te acaba la fe. Yo le pedí a Dios y Dios no me hace trabajo. Yo le pedí a Dios que mi esposa cambie, que mi esposo ya no tome y todavía no lo ha hecho. Entonces tengo duda. Dios te dice que antes de que se lo pidas, Él ya sabe, pero quiere oírlo de tu boca. Él quiere escucharlo de tu boca, que tú crees que te lo va a dar y le gusta que tú se lo pides. Aunque Él ya sepa lo que tú necesitas, le gusta a Dios que se lo pides. Cuando le llevaron a aquel ciego Bartimeo a Jesús, él gritaba para que Jesús lo escuchara. Decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaba y no se callaba. Y todos le decían, cállate, hombre, no hagas bulla. Pero él seguía gritando. Él creía que si pedía iba a recibir, porque sabía quién era Jesús. Había oído hablar de él, sabía los milagros que podía hacer. ¿Tú también o no? Bartimeo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús oye su voz, se voltea y dice, tráigamelo. Tráigamelo. Entonces van los discípulos, levantan a Bartimeo y se lo llevan a Jesús. Y cuando Jesús lo ve ya enfrente de él, le dice,
¿qué quieres? Entonces los discípulos han de haber pensado, ¿y qué va a querer si es ciego? Es lo que quieren ver. Han de haber pensado y no dijeron nada, ¿verdad? Porque temían hacer un comentario delante del Señor así. Pero lo han de haber pensado. Ahí estaba el ciego y Jesús. Aquí está Jesús. Mira, ahí está enfrente de ti. Ah, bueno. Entonces Jesús le dice, bueno, dime qué quieres. El ciego le dijo, quiero ver. Entonces Jesús le contesta, pues ve y se le abren los ojos. Y comienza a ver. Es un ejemplo para que entendamos hoy que Dios ya sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere oírlo de tu boca. Porque a Dios le gusta que tú creas que Él te lo puede dar. Por eso en San Mateo, capítulo 16 y versículo 15 dice, y estas señales acompañarán, ahí está hablando de milagros, de sanaciones, de liberaciones, de resucitamientos, de toda clase de milagros. Esas son las señales de las que habla Dios. Entonces por eso dice, y estas señales o estos milagros acompañarán a los que creen. ¿Verdad? Eso dice el Señor. Entonces, el día de hoy, yo les quiero contar que hace algunos años me invitaron a hacer un viaje a Estados Unidos. Nuestros hijos, ¿verdad? A mi esposa y a mí, para que fuéramos. Pero yo no tenía visa. Entonces, me dijeron en una compañía que ayuda a prepararse para la reunión que uno tiene que hacer en la Embajada de Estados Unidos, para que le den la visa. Usted tiene que presentar esto y un montón de cosas, ¿verdad? Dentro de las cosas que había que presentar, había un requisito que era el salario, lo que uno ganaba. Entonces vine yo, lo llené, puse ahí lo que ganaba, no les voy a decir, por cierto, y esto tanto le iba a decir, pero no les voy a decir. Entonces lo llené, y cuando alguien, un conocido, vio mi solicitud, por la experiencia que él ya tenía en sacar visa, porque ella la había sacado, me dijo, ay Dios, me dijo, pero vas a poner, con eso que pusiste que ganar, no te van a dar la visa. La visa la dan al que gana bien, porque entonces creen que no se va a quedar allá, sino que va a regresar, porque aquí gana en Guatemala, gana bien, tiene un buen sueldo. Pero que con tu sueldo que tenés, fijo, no te dan la visa. Poné más, que te dan la campaña ahí en el trabajo, que te aumenten, que te pongan solo que ganas más en lugar de esto, que ganas por lo menos el doble, que es muy poquito. Entonces yo le dije, yo le pedí a Dios que me dé la visa, pero no voy a mentir. Si digo que gano lo que me estás diciendo, estoy mintiendo. ¿Y qué tiene de malo que estés mintiendo? Pues vos lo que querés es que te den la visa, ¿verdad? Pues sí, le dije yo, eso quiero. Entonces pone, en lugar de lo que ganas, pone esta otra cantidad. No, le dije yo. No te querés decir, ¿verdad? No querés la visa. Ah, bueno. Haz lo que querrás, yo te aconsejo, yo soy tu amigo. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Entonces, vine yo y le di gracias a Dios por la oportunidad que me estaba dando para optar a una visa, para hacer ese viaje. ¿Qué quería hacerlo, verdad? Y llegó el día
de la entrevista con toda la papelería en la embajada de los Estados Unidos. Llegué y me dijeron, ¿su nombre? Rolando Arreola. ¿Qué país es usted? Guatemala. ¿Cuánto gana? Tanto. ¿Eso gana? Sí, eso gana. ¿Y usted qué es ahí en la luz de Jesús? Pues yo soy el director general. Ah, entonces, no tenga pena. Su visa está autorizada. ¿Ves? No hubo necesidad de mentir. No hubo necesidad de decir otra cosa que no fuera cierto. Pero sí me preguntaron qué era yo de la luz de Jesús. Y por el nombre se nota que es algo de mi papá, de Dios. Entonces el día de hoy, mis hermanos, hagamos lo que Jesús nos enseña. Cuando le pidamos algo al que Jesús nos dijo que se lo pidiéramos, creamos que nos lo va a dar en el tiempo de Él y en la forma de Él y a través de quien Él no lo quiera. Si es así el aspecto de lo que tenemos que recibir. No ayudemos a Dios, como me decía esta persona. Él no necesita ayuda para darte lo que tú quieres. Jesús nos lo dijo. Pidan, pero ayuden a mi papá que se los dé nuevo. Pidan y se los dará todo. Porque el que pide, recibe. Así. Así de sencillo. Entonces hoy, yo quiero que te pongas ahí de pie. Porque hoy tú y yo le vamos a pedir a Dios lo que tú quieres que Él te dé. Creyendo lo que Jesús te dijo hoy, que pidas para que Él te dé. Porque si tú pides, vas a recibir. Señor, muchas gracias por enseñarnos a pedir y por enseñarnos que si pedimos, vamos a recibir. Padre amado, yo quiero que vea la necesidad de todos estos hombres y mujeres que hoy están de pie o tal vez algunos de rodillas, clamando con sus manos levantadas y con sus rodillas pegadas al suelo, tal vez pidiéndote algo que tú tienes, que hoy ellos aprendieron que tú tienes, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a ellos en oración, para que como en tu palabra nos has enseñado, que cuando dos o más te pidamos algo en el nombre de tu Hijo precioso y poderoso de Jesús, tú nos lo vas a conceder. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, por eso que hoy nos estás dando, conforme a lo que te estamos pidiendo. Y desde ya te damos gracias por ese trabajo que vas a proveer, por esa sanación que vas a ejecutar, por ese milagro que vas a hacer en ese hogar, en esa casa, con esa persona, porque tú eres Dios y Él te está pidiendo como tú nos enseñaste hoy a pedir. Mi hermano, reciba. Padre, gracias. Te damos gracias. Todos los que estamos conectados ahorita contigo, Señor, en la luz de Jesús, te damos gracias porque lo que te estamos pidiendo, ya tú nos lo estás dando en el momento establecido por ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, yo te doy gracias. Amén.
y amén. Muy bien. Para finalizar, les recuerdo algo que aprendimos no hace mucho. Hicimos una asamblea de sanación. La primera asamblea de sanación donde el pastor Vicente Chinchilla y yo no estuvimos presentes. Y en alguna oportunidad también estuvo con nosotros el hermano pastor Che de Argentina, Mario Puente. Y orábamos por los enfermos y Dios hacía milagros. Pero la última asamblea de sanación que hicimos este año, en el mes de mayo, ya online, porque había pandemia, ya no llegábamos a predicar al hogar. Entonces, los enfermos del hogar clamaron, pidieron y vieron el video, ni siquiera era en directo, era pregrabado por el pastor Vicente y yo. En esa asamblea de sanación hubo más milagros que cuando estábamos nosotros ahí presentes en el hogar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el que tiene que estar ahí contigo, sanando, liberando, cambiando, no es Rolando Arriola, es Dios. Pero yo voy a estar hablando contigo de muchas formas en las nuevas redes sociales que hay, para que Dios haga un milagro de cambio en tu vida y te dé lo que tu familia quiere tener en su casa. Algo nuevo, algo puro, algo maravilloso para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Y si no ha venido el Señor Jesucristo, el domingo 13 de septiembre nos volvemos a ver. Dios te bendiga.